Saludos amigos, hoy miércoles 4 de junio de este 2014. Ayer estuvimos en dos eventos que debemos referir. Primero, al mediodía, con el señor director general de la Dirección General de Impuestos Internos, don Guarocuya Félix y su equipo, que ofreció una especie de información adelantada acerca de lo que es la norma que hoy comienza a ser aplicada para beneficio de todos los contribuyentes, porque contrario a cómo se piense que es persecutoria, lo que hace es hacer concesiones extraordinarias. Esta norma, la 04-2014, lo primero que hace es que reconoce para descontar como pago de impuestos sobre la renta la inversión que se haga en las famosas soluciones fiscales, que incluye la famosa también calculadora esa que se pone en los comercios. Acuérdense que aquí se creó toda una crisis, es más, huelgas, paralizaciones de comercio, etcétera, porque los comerciantes que elaboraron un listado amplísimo de reclamos y denuncias para resistirse a la instalación de las impresoras fiscales, como se le llamó, ahora se le llama soluciones porque no solamente hay soluciones del tipo impresoras fiscales, sino muchas más para poder regular lo que es las transacciones de comercio en todo tipo de negocio. Entonces, aquella vez, estos negocios, estas entidades, las federaciones de comercio, se plantaron contra estas soluciones fiscales porque decían que ya no podían pagar eso y que ese era el colmo, que para regularizar su negocio tuvieran ellos que invertir. Bueno, ya, impuestos internos mediante la norma que comienza a operar a partir de hoy, les se reconoce la inversión que se haga en esas soluciones fiscales. Lo mismo que a los que ya la hicieron, y los que la hagan de nuevo se les permite que descuenten un 50% del pago de impuestos sobre la renta en el primer año y un 50% en el segundo año. Hay que decir que ya una cantidad impresionante de soluciones fiscales se encuentran operando en el país y que con esto precisamente la República Dominicana pasa a ser uno de los países de América Latina, con esto y otras acciones, lógicamente, que más eficientemente cobra el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, el famoso ITEVIS, que es el IVA latinoamericano, el IVA en el mundo. Y podemos también afirmar que por el camino que vamos, ya somos el quinto más eficiente cobrador de impuestos, así como ustedes lo están oyendo. Por el camino que vamos, en poco tiempo estaremos a la par del mejor cobrador de impuestos de América Latina, en unos cuantos años más, con una transparencia y una modernidad y una eficiencia operativa que ya quisieran tener muchos pares nuestros latinoamericanos. Encabezamos sin duda alguna toda Centroamérica en esto de hacer eficiente el cobro de impuestos. En este momento, en lo que va de año, se han instalado 995 soluciones a 558 contribuyentes. Soluciones son las impresoras fiscales o cualquier otra que sirva de control de la transacción en los negocios. Que por cierto, como ustedes saben, solo se están aplicando a negocios que tengan hasta 39 millones de pesos de operación, porque de ahí para abajo se nos está permitiendo a muchos que participamos en esto aplicar para el proyecto simplificado de tributación, un mecanismo mediante el cual la propia DGI, que ya está en disponibilidad de poder cruzar información de los contribuyentes de todo tipo, te informa al año si tú tienes que estar reportando mensualmente si te quedaste por pagar alguna suma, si
de alguna manera evadiste y te van a reclamar lo que corresponde pagar como impuesto. Ya les dije que este año van 995 soluciones a 358 contribuyentes, o sea, a mitad de año. Pero en el año completo, el año pasado, se instalaron 1.274 soluciones a 341 contribuyentes. Lo que quiere decir que es muy probable que se multiplique por 2 el total de contribuyentes que este año van a ser incorporados y también por 2 las soluciones fiscales que se incorporen. El director de Impuestos Internos fue explícito con los periodistas, estuvimos ahí con él y nos dio detalles exhaustivos acerca de este tema, nada más, porque quería que no nos distrajéramos en otras consideraciones. Lo que se puede decir es que y vi ahí a todos los editores económicos del país, de los medios impresos más importantes, que quedaron satisfechos con la aclaración. No hubo allí duda alguna acerca de la importancia y de los progresos de este paso. Eso por un lado. Por el otro, también estuvimos ayer en la inauguración del edificio de apartamentos más alto que tiene polo o subpolo turístico del país, el más alto. Estamos hablando del edificio de Las Olas, que Metro Country Club y asociados pusieron en servicio ayer. Se trata de un edificio con 246 unidades habitacionales, mírenlo ahí, precioso, donde muchos dominicanos establecieron ahí su apartamento. Ahí está el señor Juan José Asilis. El presidente de la República estuvo porque se trata de uno de los actos importantes que registra el turismo dominicano. Este es el edificio más alto de playa habitacional que se pone en funcionamiento. Tiene unos 16 pisos y 40.000 metros cuadrados de construcción. Eso no es paja de coco. Las Olas by Metro, como se llama, porque consiguió socios extranjeros, marca un hito que por cierto se une a otros edificios de playa, también de tipo habitacional, que están compuestos por los proyectos Marbella, Costa del Sol primera y Costa del Sol segunda, ahí también en Juan Dolio, a 35 kilómetros de la capital. Es uno de los subpolos que con mayor velocidad se desarrolla y consolida en el país. Bueno, nos toca conversar ahora sobre temas que son de la actualidad, de los días de Don Mozart. El primero de ellos es referido a lo que ha salido a relucir ayer, que pone de manifiesto que todo el desarrollo explosivo de que nos hemos estado vanagloriando en los últimos años de las comunicaciones se estaba haciendo a costa de la puesta en peligro de la seguridad nacional. Pero así no. Así no. Oigan esto, de unos 10 millones de teléfonos, pagos o prepagos, solo 2 millones están registrados en las telefónicas. El resto forma parte de unidades de comunicación que venden, ciertamente, suplen las telefónicas, pero sin control, sin propietario identificado. Así no. Así no. Esto ha salido a relucir a propósito de la entrada del servicio 911, que puso en evidencia que una cantidad impresionante de llamadas se hicieron desde esos teléfonos irregulares que montan alrededor de unos 5 millones que va a haber que recoger. Y las telefónicas van a tener que aplicarse a fondo junto con el Estado porque están violando la ley
Y el Instituto Dominicano de las Comunicaciones, que fue el que permitió que esto pasara, va a tener que apretarse el cinturón. Porque si queremos desarrollar este país, llevarlo adelante, un país que se encuentra inmerso en la aplicación de una sentencia 168-13, de un decreto que establece la regularización de extranjeros, de una ley de naturalización y de acciones correctivas de fondo para organizar esta sociedad, va a permitirse que haya una cantidad tan impresionante de teléfonos irregulares y sin control alguno en la calle. No, eso es una vergüenza. Y si con eso se afecta a muchísimos intereses, bueno, pues démosle para adelante. El país no puede estarse vanagloriando de un efecto que sin embargo causa más daño al país que beneficio, como es el desarrollo de las comunicaciones bajo esa estructura de negocios. Así no. Miren, eso es por un lado, por el otro, don Mozart, quiere decir que todo lo que, o buena parte, estaba oyendo comentarios en los medios de comunicación de los que celebraron los 15 minutos de gloria de la fiscal Berenice, la fiscal del Distrito Nacional, pero oriunda de Santiago. Parece que nacida y criada allá porque tiene la mentalidad de mucho enraizamiento en Santiago, o sea, ella es provinciana. Ahora les recomiendan, todo lo que celebraron, que en una audiencia privada ella acusase a una jueza de actos bochornosos en la aplicación de justicia, ahora le piden que, para beneficio del sistema judicial, se aboque a un entendimiento con la jueza Cristo. Pero fueron los que la impulsaron, le dieron reporte inicial. Para que se vea, y a eso es una lección a muchos comunicadores y hacedores de opinión pública, de que cuando se trata de órganos tan importantes para la nación, como son los que administran la ley y el sistema de justicia, tenemos todos que ser respetuosos, suficientemente comedidos, porque esos órganos forman la base misma en la que se sostiene la institucionalidad. Ahora dicen que para no afectar el sistema judicial, tanto a nivel de los que administran la aplicación de la ley, el juez, como el que la persigue y el Ministerio Público, tienen que estar operando de común acuerdo, sin confrontaciones como son las que quedaron en evidencia entre la jueza Berenice, entre la fiscal Berenice y la jueza Cristo. Claro, por cierto, que por iniciativa de la fiscal, que vino de Santiago a la capital, traída desde allá como un refuerzo provinciano para mejorar los servicios del Ministerio Público en la capital. Nos queda eso como lección. Buenos días de nuevo, don Mozart. Yo dejo la pelota, porque hoy tenemos invitados que esperan, que ya están por ahí. Bien, muchas gracias, buenos días. Miren, complacido con la cantidad de personas que están acudiendo a los centros donde se ha iniciado el proceso de regularización en el país, una considerable cantidad de personas, mayoritariamente, como es natural y como era previsible, de nacionalidad haitiana. Ellos han estado acudiendo en las provincias del este, sobre todo, donde tenemos una gran cantidad de haitianos trabajando en diferentes áreas. Las poblaciones, los centros de las ciudades principales del este, bueno, solo hay que pasar por ahí para que ustedes vean que los negocios informales están prácticamente, como en todo en el país, en manos de haitianos. Y entonces se han incorporado a las labores agrícolas,
están también vendiendo servicios, tarjetas de las telefónicas, y además ustedes saben el proyecto en esto de la construcción, en el sector de la construcción, la cantidad de haitianos es lo contrario a lo que dice la ley incluso, porque la ley dominicana, el Código Laboral establece que por cada 100 personas que estén trabajando en un área, el 80% debe ser nacional, o sea, dominicanos, y el otro 20% entonces pudiera ser extranjero. Pues en el caso lamentable, en el caso dominicano, en el sector de la construcción, sobre todo, se verifica exactamente toda una ruptura con la ley, una violación a la ley, porque el 80% de los trabajadores son haitianos y el 20% entonces dominicanos. Esas son las cosas. Por eso aquí se viven descubriendo, se descubren cosas. Por ejemplo, fíjense el descubrimiento que acaban de hacer. El descubrimiento que acaban de hacer las autoridades de que la mayoría de esos teléfonos móviles están en manos de gente que ni siquiera está registrada. Para eso tuvimos que poner en servicio el 911 para descubrir que una considerable cantidad de móviles está en manos de gente que no tiene ningún registro para tenerlo. Esos son de los detalles que acontecen en nuestro país. Todo un andamiaje importantísimo como este del 911 pone al descubierto una situación como esta. Porque fíjense ustedes, el narcotráfico, ustedes lo pueden ver en las informaciones que salen a menudo, en películas, en todas partes. ¿Qué es lo que usa? Ese tipo de mecanismo. Un narco puede tener 15, 20, 30 unidades para sus operaciones. Aquí se descubre ahora eso. Pero bueno, lo importante es que ya se descubrió que tenemos esa irregularidad y se va a proceder en consecuencia, que yo espero que así sea, que no se quede en un anuncio, y que se va a proceder a poner en orden toda esta comercialización de un servicio tan importante como es esta de móviles en el país. Pero es para que ustedes vean. Pero como les digo, lo importante, pues me desvío un poco un tanto del tema que inicié, que es el caso del proceso de regularización, que yo pienso que ojalá ese sea el ritmo que llevemos de haitianos residentes en forma irregular en el país, que acudan a esos centros, lo hagan así en orden, acogiéndose a ese llamado que han hecho las autoridades y a ese mandato de ley que tenemos en el país. Eso es lo más importante. Pero insisto en que todo esto debe venir acompañado de medidas puntuales en la frontera. Ese es un tema que todavía está pendiente. ¿Qué vamos a hacer con la frontera? La legislación, los procedimientos legales, lo tenemos. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con la frontera, que es el elemento que va a complementar ese paso histórico que hemos dado con esa legislación para comenzar a resolver un problema gravísimo que tenemos desde hace mucho tiempo, con esa porosidad y esa forma irregular, ilegal, de mercado, de gente que pasa por ahí sin ningún problema y que ha masificado, que la presencia se ha hecho masiva en la República Dominicana de gente que no es dominicana y que no tiene documentación alguna. Eso junto al pedimento que hace muy bien hoy uno de los diarios, el periódico El Día, en ver cómo las autoridades haitianas hacen lo suyo. Nosotros le estamos dando todas las facilidades desde este lado, buscando del presupuesto deficitario que tenemos para resolverle a ellos problemas de documentación, y desde la parte haitiana no dicen ni esta boca es mía. Eso es grave, ¿sabes?
Silencio sepulcral. Porque ese es el problema de este país, que es que todavía en ocasiones parecemos que tenemos taparrabos. Un silencio sepulcral. Pero claro. Ni la embajada, ni la Cancillería haitiana. No, un gobierno irresponsable, un gobierno bailarín del otro lado. Y aquí un gobierno sacrificado, un Estado sacrificado. Entonces eso tenemos también que resolverlo de alguna manera. Vamos a ver si ellos dan una señal mínima, primero porque han sido los principales responsables de esta situación, porque ellos no han documentado a sus nacionales. No lo han documentado, alegando lo de siempre, que es un país que no tiene un chele, que no tiene nada. Sin embargo, los grupos que están aposentados aquí, de este lado, los que han agarrado esa riqueza y han vivido de la tragedia de ese pueblo, haitianos que están aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, contando papeletas y chequeando desde allá arriba, desde palco, lo que acontece, y agitando y pagando ONGs dominicanas, que se dicen dominicanas, y pagando antros como ese de la Bonó, de la fundación, la cosa esa Bonó, y sin embargo el Estado Dominicano tiene que seguir pujando abajo, como se dice, y el pueblo dominicano sacrificándose. Un Estado pobre, con un presupuesto que hay que buscar de donde sea, sacrificando clase media, que es la sacrificada, para buscar los chelitos, para no solo procurar resolver parte de los graves problemas que tenemos localmente, sino resolverle los problemas a los haitianos. Entonces vamos a proseguir muy bien con el proceso de regularización. A los vecinos haitianos que están aquí, que sigan acudiendo, no se lleven de voces agoreras, no se dejen, tienen que acudir, porque eso tiene un límite en el tiempo, que yo pienso que se le fue la mano, pero tiene un límite en el tiempo. Y cuando llegue ese momento, si no están regularizados, es para la camiona que van. Entonces, para que no se alegue otra cosa, eso tiene que estar claro. Miren, en torno al tema este de la fiscal, la honorable fiscal del distrito y la jueza Cristo. Qué bueno que se está buscando ahí una especie de bajadero para ver si estas dos damas se ponen de acuerdo y sacan del medio una situación que nunca debió producirse, mal manejado por demás por las otras instancias superiores a ellas dos. Así es. La magistrada Cristo se ha comportado en forma ejemplar, porque ha apelado al único recurso que ella debe apelar, que son a los procedimientos legales. No ha apelado al exabrupto, como apeló la fiscal, y la fiscal parece que le han llamado la atención y ha bajado un poquito los humos, y ha dejado un poquito de tuitear asuntos de Estado, por ahí, porque eso es otra cosa, es un relajo lo que hay con eso, un relajo con eso. Entonces nos alegra que esas dos damas, haya ahí dice la Cristo que, bueno, vamos a resolver esto, simplemente quiero que la señora fiscal pues se disculpe públicamente. Yo pienso que ahí es donde se demuestra la grandeza humana, y pienso que la fiscal Jenny Berenice debe disculparse frente a la jueza, debe pedir disculpas, porque se excedió, se emocionó demasiado, se dejó llevar de esos cantos de sirena y se dejó llevar de ese silbido de serpiente que hay en la denominada sociedad civil, donde hay muchas serpientes muy venenosas que llevan a gente a situaciones donde no debieron llegar, como el caso de Jenny. Jenny Berenice es víctima de ese silbido de serpiente que la cautivó y
que la ha llevado a muchísimos desafueros, sin necesidad. Una joven talentosa, honrada, con buena voluntad de hacer las cosas como deben ser, pero ahí está el silbido de serpiente, que no desaproveche oportunidad por tratar de crear situaciones en el gobierno, en la administración, y donde ven un nicho donde pueda propiciar desaliento, desencanto y confrontación sobre todo, pues lo hacen. Y la Jenny y la fiscal, tristemente, se ha dejado llevar por eso, y entonces fíjense dónde llegó. Y entonces su superior, el Procurador General de la República, otro que ha sido víctima también de la misma picadura de serpiente. Entonces lo que hace es meterle un poquito más cuando dice, no, la mía. Y la que la toca, es como, solo le faltó para recordar a un gran amigo aquel de que arde por las 4 esquinas del país. Precisamente porque se dejan llevar de eso. Entonces, qué bueno, vamos a ir a la calma, esas dos damas se ponen de acuerdo, y entonces el Ministerio Público se ocupa de las cosas que se tiene que ocupar, con la sobriedad que amerita esa posición, y la jueza Cristo, bueno, puede hacer lo que debe hacer. Y entonces el Ministerio Público y la justicia van de la mano como deben ir. Respeto mutuo, colaboración permanente en procura del fortalecimiento de una entidad que, como la justicia dominicana, aunque se quiera desconocer, ha avanzado mucho. Notablemente. El sistema judicial de la República Dominicana se ha fortalecido y va en un proceso de fortalecimiento que se siente a pesar de ruidos, de situaciones muy coyunturales traídas por sectores que nada tienen que ver con la sanidad de la justicia, que crean situaciones. Pero en el fondo tenemos un sistema de justicia en la República Dominicana que ha avanzado en forma realmente positiva. Buenos días, Orión. Buenos días. Mira, de ese último tema que tú tratas, lo que una sociedad civilizada aspiraría es que el Ministerio Público, que tú sabes que nace como representante de la corona ante la sociedad y deviene en ser el representante total de la sociedad y no del Estado, primero que uno quiere un Ministerio Público que uno siente el respeto por él. El Ministerio Público no tiene a la prensa, a los medios de comunicación como su tribunal. No debe ser nunca, o sea, no es parte del teatro. El Ministerio Público, la sociedad tiene que verlo con una sobriedad y una seriedad. Cuando un fiscal habla, uno dice, bueno, ella está hablando con el derecho en la mano y en nombre de la sociedad. ¿Y un persecutor? No, pero primero eso, porque te voy a explicar por qué lo de persecutor. Es que es una dualidad que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una cosa extraña, lo manda la Constitución, persigue y defiende. Persigue y defiende. Te persigue por los posibles crímenes o delitos que se te puedan atribuir, pero al mismo tiempo defiende los derechos que tú tienes, procesales. Ya veo. Como ciudadano. Entonces, nunca el Ministerio Público, nunca abdica a la presunción de la inocencia. La intenta destruir, que es distinto. Pero mientras no te destruya con un argumento en un tribunal que tú no eres inocente de los hechos que se te imputan, él sigue simplemente refiriéndose a los hechos, pero no te desnigra, no te erosiona tu consideración personal. Entonces, a un Ministerio Público no se le puede ver dando declaraciones diciendo, ellos plantean tal cosa, pero eso no es así, porque es de esta manera y tal cosa no. Un Ministerio Público se refiere en el tribunal, y cuando tiene que dar algunas declaraciones por orden del propio interés de la persecución, lo hace con sobriedad, no con espectacularidad.
O suficiencia personal. No, más allá sobriedad, de- aunque los argumentos puedan no ser adecuados o ser adecuados, o sea, los argumentos, pero hay la sobriedad. El señor fulano de tal, los elementos constitutivos de prueba que tenemos apuntan que él es el culpable de tal o cual cosa. Pero no, ellos son tal cosa, ellos no, y porque aquí lo que se... No, sin juicio de valor. Cuando uno encuentra un ministerio público así, un procurador general de la República en esa forma, todos los fiscales de todas las jurisdicciones del país, en esa tesitura usted va a encontrar que un diputado decir que un procurador fiscal armó y soltó y provocó la escapada de 4 miembros de 4 elementos narcotraficantes. Ya cosas No, eso no puede ser, eso no se puede ocurrir, ni la denuncia ni siquiera pensar que eso pueda ser cierto. Para que tú veas, entonces la figura del Ministerio Público tenemos que elevarla, pero el Ministerio Público tiene que elevarse a sí mismo. Eso yo quisiera señalarlo, no solo por Berenice, perdón. No, es una muchacha, como dice Mozart, con mucho talento. Qué bueno que la juventud dominicana esté representada al más alto nivel del Estado. Qué bueno, ahí dice que no. Ahora, tenemos que llamarle la atención cada vez que se va hacia esa espectacularidad. Exactamente. Y tiene que entender que nosotros lo hacemos de mejor buena fe que lo que le dicen por detrás. Así es. Dale para adelante, que tú estás bien. Sí. Sí, la lucha contra la corrupción. Sí. La corrupción se lucha con derecho, no con espectacularidad, ni con Twitter, Exacto. ni con Facebook, ni con Instagram, ni con nada de eso. Oye, esta mañana la gente de la Z, al unísono, pedirle que se alce Entonces, contra todo el mundo y prosiga adelante. no quiere decir ni que el Ministerio Público sea débil, ni mucho menos, por el contrario, con mucha fortaleza, pero siempre respetando el debido proceso. Eso es lo que se le pide, nada más. Mira, Pedro y Mozart, ayer fue que yo, buscando papeles, leí el editorial del periódico Le Noveliste. Lo leí, lo leí como lo hacemos nosotros cuando queremos algo, con un subrayadito y unas cosas, porque lo había leído así por fuera. Y nada, primero tenemos que decir que ese periódico es la esencia, son los voceros de la élite haitiana. Es decir, no es un periódico ni de izquierda, ni de nada, ni de derecha, ni de nada, es el vocero de la esencia de la élite haitiana. Es un periódico con mucha fortaleza de representatividad de los sectores, los únicos, los más elevados sectores de Haití. Y quisiera decirle también a nuestros amigos televidentes y radioyentes que no se asombren si yo le digo que esa élite, por pequeña que sea, fácilmente cualquiera de los grandes millonarios, de las familias ricas del país, no tiene con qué llevarle, llevarle un vaso de refresco a muchos de ellos en términos de dinero y de fortaleza económica, para tu información. A muchos de los haitianos. Y le digo porque Pedro lo sabe, pero yo tuve la oportunidad de hace muchos años, no algunos años, de ir a Pétionville, a una residencia con cancha de tenis, cancha de baloncesto, caminar, paseo interno, amplios jardines, Así mismo. y los mozos impecablemente vestidos con guante blanco, con prohibido ver al rostro a sus patronos, verlos al rostro, tienen siempre que estar así. Y en la mesa donde nos ofrecieron una cena, solo se hablaba, uno se quejaba de que la casa de la BMW le mandó el vehículo que mandaron a fabricar con tales especificaciones que él no pidió, o con una que no tuvieron la observancia, y el otro decía la otra casa, y el otro hablaba de, cuando se hablaban de automóviles, o cuando hablaban de lo que tú hablas de los puertos de cabotaje, Tienen puertos que ellos administran. y la familia que tú sabes, los únicos 3 o 4 apellidos de esas familias. Entonces estamos hablando y cuando tú te parabas en la ventana de Pétionville, que es un alto, ¿verdad?, frente a la inventada avenida de Delman, qué sé yo cuánto, Del MAS. la calle esa bien que llega hasta el centro de la ciudad. Tú ves el centro de la ciudad, la más abyecta miseria. Como por ejemplo, tú puedes ver a una persona acarreando una carreta como con 200, 300 sacos de carbón. Sí, como si Y fuera un detrás una jipeta de 4 plantas, Sí. esperando, y ella con un tapón, y el hombre él como corriendo un ahí. toro, Parecen sí. los chinos cuando cargan a los Sí. pasajeros así en la película. Bueno, en esa misma situación. Bajando del MAS hay un arroyito donde tú ves muchas mujeres
bañándose. Sí, pero de aquí para arriba, totalmente desnuda. Sí, sí. Entonces, pero en el arroyo y lavando. esa claque económica, oligárquica, cada una con su puerto de cabotaje, con su propia playa, con su enorme residencia, con su residencia en la Florida, en París o en Canadá. Esa claque es la que representa ese periódico. Y ese periódico le dice, incluso le llama la atención, ¿cómo es que ustedes no se han puesto en esta? Vamos a mandar entre 50,000 a 200,000 haitianos por año, por varios años. Entonces yo digo, varios años, puede ser 5 años, un programa de 5 años que el periódico esté sugiriendo. A 150,000, ponle a 100,000. 500,000 personas en 5 años. Para la República Dominicana, porque no le van a dar ticket aéreo ni lo van a sacar para la Florida. No va a haber un puerto de Mariel para Haití con Estados Unidos, que digan, abran un puerto y todo el que se quiera ir que se vaya para los Estados Unidos, que lo vamos a recibir. No va a haber, señor. Como en Cuba. No va a haber tampoco que se vayan en yola o en un neumático y que cuando toquen una parte del territorio estadounidense digan, ya, un refugiado. No va a haber eso. Para tú montar 50,000 en neumático o en yola, pero tienes que buscar una armada. Ya entendiste. Segundo, no va ninguna de las naciones liberales de Europa le va a aumentar su cuota a ningún haitiano ni por nada, ni mucho menos a lo que ellos quieren que se vayan. Oye, ellos dicen que se vayan y vuelvan con cerebro. Léelo. No en la impresión que yo te estoy dando, sino que ellos necesitan remesas y cerebro. Todo lo demás que se vayan a producir dinero y que manden dinero para Haití. Entonces, Francia no va a recibir a nadie. En las islas del Caribe, Gran Caimán fue que encontraron avistaron una embarcación repleta de inmigrantes haitianos y al sujetarla y acarrearla a puerto, fue tal la desconsideración que la viraron. ¿Cuántos murieron? No se sabe cuántos murieron. Así trata el Caribe a los haitianos. No lo aceptan ni en paquito, nada, absolutamente nada. Entonces, cuando usted dice eso, ¿Francia lo va a aceptar? No. Lo va a aceptar cualquiera de los países liberales, de las naciones liberales, España, Bélgica, nadie, absolutamente nadie lo va a aceptar, nada. No me diga que una cuota. Brasil tiene la mitad de América en territorio, virtualmente. Y los brasileños, tan pronto llegan, los deportan ¿a dónde? A la República Dominicana, porque de aquí es que salen para Brasil. No acepta a nadie. Que Brasil abre una parte de la Amazonía y le dice, métanse ahí, en cualquier ciudad de esa. Pero no lo quieren tampoco. No lo quieren para nada, lo quieren para nada. Son depredadores que desde que ven un árbol lo echan abajo y lo prenden. Ahí va Pedro con su juicio de valor. Entonces, ¿dónde queda el 99% de esa propuesta de entre 50 a 200,000 ciudadanos haitianos emigrar? Es a cruzar la frontera, porque ¿a dónde? ¿A los tiburones? No, pues además ellos quieren que se vayan para que manden dinero, para que remesen. Y dice, es lo mismo una guasábara que un tiburón. Dice, Pedro, qué barbaridad. Dice el periódico que la única, el periódico le dice no sueñen. Y lo que dice es, el programa de reconstrucción post-terremoto, la expresión es fracasó miserablemente. Y no hay posibilidad de que se reanude satisfactoriamente. Y le dice a los haitianos, no sueñen, váyanse. Y le dice a esa clase de la que yo le estoy hablando, sáquenlo. Vamos a exhortar a que se salgan del país. Para cuando se vayan por algún sitio, ellos mandarán remesas. Efectivamente, de la República Dominicana 300 millones de dólares. Son centenares de millones de dólares que remesan los haitianos a su país. Mínimo anuales. Y así lo harán, pero va a ser de aquí, Entonces, el programa de regularización migratoria, yo lo veo bien, pero yo quisiera que lo combináramos como con un mensaje de autoridad. Sí, señor, eso es lo que estoy diciendo. Yo veo como que muchos Boy Scouts y para servirte, y yo veo muchas cosas. Cuando me dijeron que nada más hay 1.500 guardias en la frontera de 390 kilómetros, como que está cocorícamo. Yo quisiera del gobierno oír el mensaje de autoridad. No, mira, estamos invirtiendo, para no decir dilapidando, 1.000 millones de pesos en ese programa. No es para que una gente que esté recibiendo euros, por otro lado, desde la sociedad civil, o los liberales que tenemos, muchos de los cuales no quisiéramos mencionar su nombre, que nos comiencen a decir, no, porque la Constitución, que la que sí. Yo no sé si la Constitución está bien o está mal, yo no sé si la sentencia está bien o está mal, yo sé que la sentencia tiene carácter de irrevocabilidad.
y yo sé que el gobierno tiene una voluntad política de respetar los derechos de los ciudadanos de cualquier nacionalidad o de origen de cualquier nacionalidad. Ahora, yo lo que quiero del gobierno como ciudadano dominicano es que me resuelva el problema de la frontera. Porque no me quieran a mí que que me duerma pensando como que yo soy el culpable de la tragedia de Haití. Y yo no puedo aceptar el planteamiento de ese periódico haitiano de que, bueno, la cosa se resuelve si lo sacamos. Es una acción combinada con Montalvo, la cosa esa, que dice que lo importante es que los haitianos residentes de República Dominicana mandan más de 300 millones de dólares a Haití, porque los dominicanos que no trabajan, que no les gusta el trabajo aquí, entonces lo ocupan ellos, se sacrifican ellos y mandan. Con eso dos declaraciones, la una del gobernador del Banco Central, que cuando habló del índice general de precios, de los niveles de inflación, le dijo, no, el problema no es por la carestía de los precios, el problema es por la degradación del salario. Lo que le faltó decir a don Valdés Albizu fue que una gran parte de esa degradación del trabajo está por una oferta muy por encima de la capacidad de asumir del país, salarial baja en todos los estamentos, especialmente en los estamentos informales de la economía. Para terminar, y por otro lado, es una gran industria la inmigración en la República Dominicana, para muchos sectores que se están beneficiando, pero no para la República ni para los intereses de la nacionalidad. Mañana yo voy a hablar de la reelección, si ustedes me lo permiten y si Dios quiere. Bueno, antes de irnos a la sala de entrevistas, que tenemos dos distinguidos invitados, quería referirle que hoy se cumplen 150 años de la muerte del patricio Matías Ramón Mella. A propósito del historiador. Ese señor murió en Santiago, postrado, en 1960 y tanto, 64. Y antes de morir lo fue a ver el patricio Juan Pablo Duarte, que por cierto se reingresaba al país. Y dicen que se entregó en sollozos delante de él. Porque ese joven que junto con él emprendieron la empresa de la creación de la República, estaba tan enfermo y tan desmejorado que el patricio Juan Pablo Duarte prorrumpió en llanto delante de todo el mundo, su compañero, porque estaba muy mal y en la pobreza. Un hombre que había casado con una de las damas más ricas de la sociedad dominicana, pero que lo entregó todo en procura de establecer la nacionalidad dominicana. Bien, amigos, en la sala de entrevistas nos esperan dos profesionales que ustedes conocen muy bien, han frecuentado mucho aquí. Se trata del abogado constitucionalista, doctor Eduardo Jorge Prats, y el ingeniero de minas Octavio López, un geólogo también, que ha sido, como ustedes saben, director general de minería. Por primera vez, el tema Miranda, que es uno de los temas que con mayor alegría se ha tratado en la opinión pública, se está viendo ahora en los términos de si está de acuerdo con la ley, si violenta o no principios legales establecidos. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar dentro de un momento. Pero antes vamos a pasar unos mensajes y regresamos.